Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de fitopatología. Esta semana vamos a hablar acerca de virus y viroides. Esta clase tiene cuatro objetivos, que es reconocer a virus y viroides como organismos causantes de las enfermedades de campo, identificar algunas características básicas de los virus, relacionar aspectos de identificación básicos en cuanto a morfología de virus y ver algunos síntomas y signos que normalmente vemos en campo. ¿Cuáles son las características principales de los virus? Pues los virus son organismos intracelulares, es decir, que se replican dentro de células vivas. Ustedes no los pueden mantener dentro de platos de medio, sino tienen que mantenerlo dentro de otro organismo, ¿no? No cultivables, obviamente no lo puedo poner, reproducir en platos, sino que necesito un huésped. Puede ser un insecto, puede ser una planta. Son muy pequeños en relación a los otros patógenos que hemos visto en esta clase. Por lo general se necesita un microscopio electrónico. La fotito que ustedes tienen ahí es la fotito de un virus en microscopio electrónico. Aquí hay un debate en cuanto si son vivos o no vivos. Eh, Se comportan como microorganismos. Algunos piensan que provienen de bacterias o ribosomas de la célula. Algunos piensan que es un gen vagabundo, es decir, un gen que comenzó a funcionar mal. La estructura de los virus es bastante sencilla y tienen tres partes, ¿no? Que es el ácido nucleico, que puede ser de ADN o de ARN. El capsómero, que es una cápsula, es la parte de afuera que va a cubrir al ácido nucleico, normalmente es una proteína. Y el cápside, pues, es la parte unitaria de proteína. Es decir, si ustedes ven en la figurita que está ahí, cada una de esas burbujitas o pastillas azules vendría a ser un cápside y el capsómero vendría a ser el conjunto de todo esto, ¿no? Que le da la forma, en este caso al virus de varilla. Entonces, si usamos nuestro virus del COVID, que es el que estamos viendo ahorita, vemos que adentro del círculo que se forma por el tipo de proteína que está hecho, pues va a estar el ácido nucleico. Y la cubierta de proteína lo que hace simplemente es proteger el virus. Es por eso que nos recomiendan, por ejemplo, lavarnos mucho las manos, porque lo que hacemos es dañar la cubierta de proteína y el virus pues se va a dañar por el ambiente, ¿no? Entonces, los virus se clasifican según el tipo de ácido nucleico que va a estar dentro, ¿no? Puede haber ADN de cadena simple y ADN de cadena doble, y ARN de cadena simple y ARN, de cadena doble. Y dentro de este ARN hay una orientación que se llama 5' 3' y 3' 5', que lo voy a explicar más adelante, ¿no? Y la cubierta de proteína, que a veces no puede estar presente, ¿no? No siempre está presente. Va a haber unos organismos que no están presentes de virus, sobre todo si son ARN de doble cadena. Entonces, si recuerdan la clase de biología molecular, cuando el ADN se va a duplicar, es decir, a copiar a sí mismo, lo primero que hace es desenrollar las cadenas con la topoisomerasa, ¿sí? Y van a producirse dos tipos de cadena. Primero, la que está acá abajo, que es la 5', 3', en donde la ADN polimerasa va a pasar directamente y rápidamente y copia sin mayor problema. El problema es cuando tenemos esta cadena 3', 5', en donde tiene que haber estos fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki. Lo que hace es copiar el ARN de 3 en 3. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere a que un virus tenga orientación 5' o 3' en el orden en el que se va a copiar, ¿no? Entonces, algunos virus pueden pasar directamente a ser proteína, pero algunos virus tienen que primero transcribirse a ARN mensajero para después poder ser proteína. ¿Cómo se clasifican y se ponen los nombres a los virus? Pues en la antigüedad se usaba la forma, ¿sí? Lo que hacían era sacarle una fotografía a este virus en microscopio electrónico y veían que tenían algunas formas, por ejemplo, la forma de varilla, la forma basiliforme y la forma del icosaedro. La del icosaedro está acá. La de la varilla puede ser una varilla rígida o una varilla flexible, también se llama, ¿no? Y la del basiliforme pues está aquí abajo. Pues al inicio se hacía así, ahora ya como hay tantos virus y ha ido avanzando tanto la biología molecular, ya se les clasifica de otra manera.
¿Cómo se pone el nombre a los virus? Pues la gente que investiga los virus lo que hace es identificarlos en el huésped donde fueron encontrados. Entonces van a darse cuenta en algunos de sus trabajos, sobre todo los que tienen virus, que pese a que el virus tiene un nombre, ese virus de otra planta, este virus está infectando una planta que no es la original, ¿sí? Y es porque, por ejemplo, en el caso de un frijol, la persona que investigó este virus lo encontró en el frijol, pero también este virus puede infectar soya, ¿sí? Dentro del nombre va a estar lo que es el síntoma que se encontró en ese huésped, por ejemplo, si causa mosaico, y en inglés lo vamos a poner Tobacco Mosaic Virus, ¿sí? Que significa virus del mosaico del tabaco y se abrevia con las siglas TMB, ¿sí? Lo que les mencionaba acá es que hay que tener mucho cuidado. El hecho de que, por ejemplo, el TMB o cause mosaico en tabaco, ustedes pueden encontrar este virus en otra planta, por lo general siempre se van a mover dentro del mismo tipo de plantas, de hoja ancha, de hoja angosta, no hay este cambio así, ¿no? Eh, si ustedes encuentran este virus de mosaico en otra planta, no se necesariamente van a encontrar el mismo síntoma. Ahora, ¿cómo los virus se van a transmitir a campo? ¿Cómo se van a pasar a campo? Normalmente puede ser por transmisiones mecánicas, que es cuando nosotros, por ejemplo, podamos la planta y no limpiamos lo que es la herramienta, o a veces suele ser el hombre cuando, por ejemplo, trabajamos en invernaderos y pasamos de un invernadero viejo a uno nuevo, ¿no? El viejo va a estar lleno de enfermedades o de virus y obviamente las plantas pequeñas se van a contagiar. A veces también se pueden transmitir porque tenemos material vegetativo contaminado, es decir, si hacemos un injerto, el patrón o el patrón la parte de abajo, el injerto la parte de arriba, alguno de los dos tiene virus y por eso se va a transmitir, ya que se mueven por el xilema o el floema de la planta. Otra manera de transmitirse es mediante polen o semilla. Entonces aquí van a intervenir insectos que llevan el virus de una planta enferma a una planta sana, ¿no? Y otra forma que también no es tan común acá son las plantas parásitas en el caso de la cúscuta. La cúscuta lo que hace es estas plantas que se parecen como enredaderas, se alimentan de la planta principal y esta cúscuta puede adquirir el virus de la planta, ¿sí? Aunque esto no es tan común, se suele usar para lo que es investigación. Normalmente cuando tenemos problemas de virus, debido al tamaño tan pequeño que tienen, normalmente van a ser transmitidos por vectores, puede ser un insecto, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un hemato. Entonces, los controles están enfocados principalmente a controlar el vector. Entonces, debido a esto, la gente que estudiaba virus los clasificaba según el tiempo de permanecer en el huésped y a veces según el tiempo de permanecer en el vector, ¿sí? Si permanecía en el huésped, por ejemplo, el virus durante toda su vida, se llamaba virus persistente. Si permanecía un lapso de 1 o 2 semanas, se llamaba semipersistente. Y si permanecía poco tiempo, segundos, máximo un día, se llamaba no persistente. Y algunos que estudiaban el insecto, pues veían que el virus a veces se mueve dentro del insecto. Si se quedaba solo en el estilete, pues se llamaba estilete. Si veían que entraba a la hemolinfa, o sea, la sangre del insecto, se llamaba circulativo. Y si aparte de que circulaba la hemolinfa y aumentaba sus números, se llamaba propagativo. ¿Cómo se infectan los virus a las plantas? Pues una vez que ingresa el virus a la planta, lo que hace es pegarse a la pared celular y él se va a desprender de lo que es el cápside, ¿no? Y va a entrar dentro de la célula. Y lo que va a hacer es, dentro de la célula, aprovechar lo que es la maquinaria de la célula para poder replicarse. Y de ahí va a pasar a la célula de al lado en un movimiento corto por el plasmodesmata, que es una estructura celular dentro que conecta célula con célula. Y si es un movimiento largo, pues va a pasar por el xilema y el floema. Entonces aquí, como les mencionaba, pues está la célula. Si es un movimiento corto, pues plasmodesmata, y si es un movimiento largo se va a llamar por el floema o xilema, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de virus que normalmente vemos en campo?
Normalmente se va a ver como un quiebre de color en el caso de algunas partes. Van a ver que presentan como unos rayados o amarillamiento. A veces se suele confundir eh, con el síntoma más común que es un daño de herbicida. Parece que las plantas les hubieran echado un herbicida y van a ver esta forma de cucharita en las hojas o una arruga en la hoja. Eso es bastante común de virus. También suelen presentar a veces lo que son anillos cloróticos. En el caso de algunas plantas van a ver que hay deformación o moteados, es decir, el cambio de color. Y en algunas plantas pues también puede producir lo que es enanismo, las plantas se van a hacer más pequeñitas. Existe un subgrupo de virus que se llaman los viroides. ¿Y qué son los viroides? Primero, solo tienen ARN, no tienen ADN. Y segunda característica, no tienen lo que es el cápside, o sea, la cubierta de proteína. Y su tamaño es tan pequeño que suele ser de 200 a 400 pares de bases, es decir, por ejemplo, 200 adeninas, citosinas, timinas o guaninas, ¿no? Entonces, máximo 400, no van a ser tan grandes. Métodos para diagnosticar los virus, normalmente, o en la antigüedad, perdón, se así usaban lo que son las inclusiones virales. Y era que teníamos este microscopio y podíamos ver el camino que dejaban estos virus. Entonces sabíamos que estaba infectada con virus aparte de los síntomas, ¿no? Pero en la antigüedad, en la modernidad, perdón, ya se usan lo que es el ELISA, lo que es el PCR para identificar los virus. Y si queremos saber más específicamente, pues lo que hacemos es tratar de secuenciar la mayor cantidad del virus y meterlo a una base de datos y compararlo con esta base de datos. Según qué tan parecido o diferente es, nos va a decir qué virus es. Muchas gracias por su atención a su clase y muchos éxitos a su tarea. Saludos.